Hola, soy Cheli Pineda y hoy vamos a explicar cómo replicar la forma de un archivador en CSS. Bueno, lo que estamos viendo es el modelo de referencia que me pasó la diseñadora para este proyecto y básicamente su idea era esa, intentar replicar la forma de un archivador para listar los profesionales de un directorio. Bueno, a simple vista lo que pensé es que, bueno, tengo que conseguir un elemento que liste los elementos, o sea, que vayan por filas, tanto en la versión móvil como en la versión de escritorio, que tenga una cabecera, que tenga un pie y bueno, y luego aparte tenía que conseguir la formita esta que aparece aquí, la curva, por tanto iba a tener como dos secciones, ¿no? Una a la izquierda con los datos principales y una a la derecha con cierta información, como en este caso el icono que representa el tipo de profesional. Bueno, pues como nosotros utilizamos Bootstrap 4.6 para el proyecto, me puse a mirar a ver qué elementos tenía Bootstrap para poder listar. Y existe uno que es el Group List, que me podía servir por lo menos para hacer el esqueleto principal, ¿vale? Con la cabecera, el pie y los elementos a listar. La primera prueba que hice simplemente es colocar cada elemento con un group list de Bootstrap y a partir de ahí empezar a trabajar en conseguir este canto redondeado, ahora veremos por qué tiene un poquito de rollo, y, y este canto de aquí con esta línea diagonal y bueno, y el cantito este de aquí, porque como vemos hay borde en el elemento principal, estos bordes redondeados no hay problema, borde en todo el esqueleto principal, ¿vale? El contenedor. Y luego estos bordes de aquí, ¿vale? Y esta curvita con las dos secciones. Como vemos también, aquí había un pequeño problema porque cada fila en realidad, si colocábamos este elemento aquí abajo, cada fila en verdad ocupaba en la parte, digamos que la parte derecha estaba como desplazada respecto a la fila principal hacia abajo. Y eso había que pensar un poco a ver cómo se podía emular. Bueno, pues una vez que teníamos el primer esqueleto principal, mi idea era, bueno, voy a olvidarme un poco de la diagonal, porque hacer diagonales en CSS tiene un poco de rollo. Vamos a dividir cada fila en dos secciones, dos columnas, y vamos a ponerle un borde a ver qué tal queda. Y esto tenía un poquito de rollo, porque, bueno, porque hablaba de que este borde de aquí tiene un poco de historia. Porque si nos damos cuenta, este borde, el fondo que tiene detrás, imaginemos que cortamos aquí en 90 grados, como si no tuviera borde, el espacio ese que queda detrás es del mismo color que la cabecera, ¿vale? Pero para que eso tenga ese color, quiere decir que esta fila, su contenedor, o sea, el elemento que tiene justo por debajo, o por detrás, va a tener que tener un color de fondo del mismo color que la cabecera. ¿Ok? Entonces había que pensar un poco porque eso va a pasar en la primera fila, pero en el resto ya no, porque en el resto va a tener un color de fondo, o sea, este elemento tiene que tener un contenedor que en el contenedor que esté su color de fondo tiene que ser del mismo que el resto de elementos, porque mantienen el color. Pero en el primer elemento eso no sucede. Un poco lo mismo pasaba con el lado derecho. Mi idea era, bueno, pongo aquí un margin arriba, un margen arriba, que me desplace elemento. Esto, el problema que tiene es que esta parte de aquí se te queda inutilizada para poder poner contenido, pero bueno, en este caso no era demasiado preocupante. Pero había que rellenar el fondo este otra vez con el color de la cabecera, ¿vale? Porque el margin pasa un poco lo mismo, se rellena del color del contenedor del elemento que hay por encima, ¿vale? Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar esto? Primero lo que he dicho, me olvidé un poco de este lado y al final el resultado fue algo como esto. ¿Qué vemos aquí? Bueno, como comentaba, aquí me olvidé un poco de la diagonal, la línea diagonal, pero al final el tema se complicó más de lo que pensaba. A ver, parecía que esto iba a ser más fácil, pero en realidad no lo era. Nos evitamos el tema de la diagonal, pero
teníamos otro problema, que es, bueno, por un lado, teníamos que tener un borde en el contenedor que aquí no aparece, ¿ok? Y luego que quitar un borde parcialmente no es tan fácil como parece. Entonces, el truco que se utilizó aquí fue coger el bloque de la derecha y desplazarlo un píxel a la izquierda para que quede por encima de esta parte del borde. Como veis, esto también provocaba que el borde de la derecha se desplazara un píxel hacia adentro, lo cual no era deseable. ¿Por qué un píxel? Porque el borde es de un píxel, pero simplemente. Entonces ya con un píxel lo podía tapar. Entonces esto era como una chapuza que no había por dónde cogerla, entonces no me gustaba nada. Y al final, aparte que estéticamente no tenía nada que ver con lo que queríamos, entonces lo que hice fue desecharla e intentar buscar una solución ya directamente con la línea diagonal del modelo. Bueno, entonces para eso encontré básicamente tres soluciones. Una es utilizar SVG, que en principio no quería hacerlo, y las dos siguientes las vamos a ver ahora. La primera solución era esta, este es el resultado. Bueno, ¿qué pasa aquí? Habíamos conseguido por un lado la línea diagonal, ¿vale? Encajaba perfectamente aquí, ya veremos ahora un poco cómo. Pero tenía un pequeño inconveniente que no era muy grave. Aquí ya habíamos puesto el borde del contenedor bien. Ahí hemos jugado con los bordes de cada fila, ¿vale? Poníamos su borde arriba y aquí igual, aquí un margin por arriba, borde redondeado aquí, borde redondeado aquí. Pero bueno, he bajado un poco lo mismo, aunque en el diseño original aquí no se redondeaba, a mí me parecía un poquito más estético poniendo estos dos bordes redondeados. Pero, ¿qué sucede con este de aquí? Hemos perdido el redondeo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vayamos al ejemplo. El ejemplo lo tenemos aquí. Es el ejemplo A, ¿vale? ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí tenemos un div, ¿vale? Que en el after, este after de aquí, se le ha colocado como posición absoluta el top en 0, el left en menos 20, ¿vale? Y el width en 60%. Aquí el truco en realidad está en esta parte de aquí, en el transform, ¿vale? Está utilizando un skew, que es como se está torciendo el bloque. O sea, se está colocando un bloque justo arriba que es de un 60% del ancho. Aunque pone un after, como nosotros, como es una posición absolute, y le estamos marcando el top, el left, etcétera, él lo va a colocar justo por encima, ¿vale? Porque, por ejemplo, si le quito el background, ¿ves? Que desaparece porque no se ve el color. ¿Qué estaba pasando? Que claro, al desplazarlo hacia la izquierda, es casi imposible colocar ahí en esta esquina un borde redondeado porque el truco está aquí. Si nos fijamos en el div, si le quito el overflow, vemos todo el after, el elemento hemos colocado after completamente. Lo que hemos hecho es lo siguiente, como se ve ahí. Se ha colocado un elemento de una altura de 20 píxeles, se ha deformado con el skew 45 grados para que haga ese efecto, como vemos así, que el lado derecho y el izquierdo queda como en diagonal. Lo hemos desplazado 20 píxeles hacia la izquierda, que es el overflow que hay ahí. Claro, al hacer el overflow hidden aquí, ese efecto no se ve. Pero claro, volver a hacer esta esquina redondeada cuando realmente está en el píxel 20 del elemento que hemos colocado por encima es imposible. No se me ocurre ninguna forma de hacerlo. Entonces esta parte la teníamos que volver a descartar. El truco parecía interesante, parecía que funcionaba, pero estaba mal. Otro de los problemas era el ajuste que había que hacer aquí para que justo coincidiera, volvemos al modelo, bueno, este no es el modelo de referencia, este es el resultado del intento. Esta parte de aquí tenía que coincidir justo con el borde del div, de la columna de la derecha, ¿vale? Aquí no hubo mucho problema, incluso
probando en diferentes resoluciones para que fuera responsive, con un calc y ajustando el 100% menos X píxeles, no me acuerdo si eran 10 o no sé cuántos, ajustaba y tanto en cualquier tipo de pantalla no había ningún problema. O sea que al torcer 45 grados, esta parte de aquí se mantiene proporcional. O sea, la distancia entre este punto y este punto de aquí se mantenía proporcional. Entonces simplemente ajustando un poco los píxeles no había problema, pero el problema lo teníamos aquí. Entonces, esto descartado. Ahora vamos a ver el siguiente, que fue el definitivo, pero también con algunos problemas. Y finalmente llegamos al que de verdad funcionó, que es el que aquí aparece como ejemplo B. ¿Y qué diferencia hay entre el ejemplo B y el A? Pues bueno, en esencia el truco es muy parecido. En el A habíamos cogido un after, lo habíamos colocado como absolute y lo habíamos subido. Bueno, las posiciones las habíamos colocado para que estuviera en 20 píxeles de altura y luego lo habíamos desplazado menos 20 píxeles a la izquierda después de haberle hecho una transformación de un skew que lo torcía 45 grados, ¿vale? En el ejemplo B, en vez de un skew, se utiliza un rotate en el eje X para provocar más o menos el mismo efecto, que es lo que aparece aquí, ¿vale? Este efecto de aquí, bueno, tendría que quitarlos todos para que desapareciera. Lo vemos ahí que ha desaparecido, ¿vale? Este es el efecto que se está provocando. Hace que al final el efecto sea prácticamente el mismo, pero con la diferencia de que como no vamos a hacer un desplazamiento hacia la izquierda y con realmente el bloque en la esquina superior izquierda la tenemos intacta y podemos hacer con ella lo que queramos. Entonces eso me permitía hacer esto. Border top left radius y aquí por ejemplo un 0.25 rm. ¿Y qué ha pasado aquí? Que este borde se ha redondeado. ¿Qué pasaría si intentáramos hacer lo mismo con el ejemplo A? Pues que estaríamos redondeando la parte hidden. O sea, vamos a quitarla, vamos a quitar el overflow y realmente vamos a hacerlo para que se vea. Realmente si hacemos lo mismo, border top left radius 0.25 rm. Lo que estamos, no se nota mucho, pero lo que estamos redondeando es esta parte de aquí. Lo voy a exagerar un poco para que se vea. Vamos a poner 1, por ejemplo. ¿Vale? Ahora se ve. Claro, pero esta parte es la que va a quedar oculta, entonces nunca nos va a servir de nada. ¿Ok? Pues con eso en principio lo teníamos solucionado. El problema ahora volvía a venir en cómo ajustar esta parte de aquí para que no se desbordara, ¿vale? Que es lo que vemos aquí. Esta ya es la versión definitiva. Para que no se desbordara, porque ahora lo veremos en código. Aquí había realmente un overflow. Entonces había que volver a hacer un truquito para que esta parte de aquí, si la colocábamos el before al 100%, el ángulo había un overflow digamos que si el elemento de la derecha, este es su borde izquierdo, la parte de la diagonal quedaba por fuera del elemento de la izquierda y se metía en el elemento de la derecha. De forma que esto en vez de ir aquí, empezaba justo en el borde y se metía hasta ahí. Vale, ahora lo veremos con código y lo entenderemos mejor. Y esto es justamente de lo que estaba hablando. Este overflow que vemos aquí. ¿Por qué está pasando? Porque si el elemento de la izquierda que ocupa esto de aquí, este espacio, su borde derecho debería ir justo aquí, ¿vale? Que es donde empieza el borde superior del de la derecha, ¿vale? Este sería el borde izquierdo del de la derecha o el derecho del bloque de la izquierda, ¿vale? Iría por aquí. Y este efecto de aquí ha generado overflow, o sea, está saliéndose del espacio del bloque de la izquierda e invadiendo el espacio del bloque de la derecha. Entonces, ¿cómo solucionábamos esto? Bueno, pues al elemento before le íbamos a quitar un poco de width, de ancho. De forma que el efecto que se va a producir es que
en esencia ya no iba a llegar hasta el borde derecho del elemento de la izquierda, sino que iba a estar un poquito metido hacia la izquierda. Si recargamos esto lo vamos a ver, ¿vale? Básicamente lo que ha pasado es que este borde de aquí, o sea, el elemento que está en el before no llega al 100%, por tanto su borde derecho ya no está al mismo nivel que el borde derecho del div, del contenedor este de aquí. ¿Cómo lo hemos solucionado? Bueno, aquí el problema que tenemos es que ya no había no mantenía la proporción en las diferentes pantallas, en las diferentes resoluciones, entre esta esquina de aquí, este borde de aquí y el borde de ahí. Dependiendo de la pantalla, el cálculo del transform, del rotate x, ¿no? La rotación sobre el eje x, con encima que se le ha aplicado un perspective que lo que hace es como que sube la perspectiva, entonces como si lo vieras un poco por encima, hacía que no en todas las resoluciones se mantenga la misma distancia fija. O sea, la proporción sí que, perdón, lo he dicho mal, la proporción se mantenía, pero la distancia fija no. Entonces ahí teníamos un problema y digo, bueno, pues si en las distintas resoluciones se mantiene la misma proporción, solución a porcentaje. ¿Y qué porcentaje? Supongo que, no lo sé, pero probablemente haciendo algún cálculo de trigonometría, porque al final es un ángulo sobre un pequeño triángulo que hay aquí, no sé, empecé a darle vueltas, digo, seguramente se puede sacar exactamente cuál es la proporción que mantiene o algo. Pero iba a ser un poco follón y no lo veía claro. Al final la solución rápida fue prueba y error. O sea, empecé a probar porcentajes y el que me cuadró en cualquier dispositivo fue 96,7. No me digas por qué, pero funcionó. Yo supongo que aquí es donde viene la ñapa del resultado y la parte que no me gusta, pero funciona. Así que de momento sé que se va a quedar así. Y ya digo, supongo que con un calc y dándole un poco de vueltas, a lo mejor sacas un resultado con el tema de que al final esto supongo que con algún cálculo trigonométrico se debería salir. Pero bueno, el resultado es este y como vemos en cualquier resolución, yo siempre empiezo en 360, se ve exactamente igual de bien, ¿vale? Y lo vamos subiendo igual, en iPad igual, y bueno, y en una resolución normal también. Al final ha quedado como queríamos. Claro, aquí teníamos el tema de que como esto es un margin y íbamos a perder el espacio, no podíamos hacer ni esta parte de aquí o sea, esta que en verdad es esta de aquí muy alta, la suficiente para generar el efecto de archivador, pero esta parte de aquí realmente no podemos poner contenido. En esta como mucho podríamos poner un texto, pero en este margin nada, entonces no era muy buena idea hacerlo muy alto. Y bueno, ahora sí que vamos a ir al código y vamos a ver cómo está hecho. Ya sé que esta parte nos va a gustar porque hay mucho Bootstrap, que es con lo que se ha hecho este proyecto. No es cosa mía, ya sé que mucha gente lo odia, pero al final para este tipo de cosas funciona relativamente bien y bueno, vamos a verlo. Y aquí tenemos el código. Como habíamos comentado, hemos utilizado Bootstrap. Aparte aquí vemos el editor de plantillas de Falcon, el framework que hemos utilizado para el proyecto. El editor de plantillas se llama Bolt y por tanto veréis código por ahí en medio de Bolt, que esto al final se transforma a código PHP. Bueno, lo que habíamos dicho, tenemos aquí una lista en HTML, un ULLI, donde aplicamos un list group, que es un elemento de Bootstrap, y cada elemento será un list group item. Bueno, luego hay una serie también de estilos de clases de Bootstrap por ahí, ¿vale? Que hemos ido aplicando, típico. Bueno, así, cositas así más interesantes. Este es el primer li es la cabecera, el último será el pie y aquí está el bloque de cada li con el contenido. Dentro de él hay un row. Bootstrap utiliza flex para los row,
¿vale? Entonces cada row es ¿verdad? Un contenedor flex y cada uno, pues en este caso hay un call de 9 y el otro es un call de 3 para hacer las dos columnas que habíamos definido al lado izquierdo y el lado derecho. En el lado derecho ya habíamos dicho que íbamos a aplicar un margin arriba y en el lado izquierdo íbamos a aplicar el before con la pestañita, la forma de la pestaña de la carpeta que ahora veremos bueno, ahora veremos su código, a ver cómo, bueno, ya lo habíamos comentado, pero veremos completamente el código que hemos desarrollado. En el lado izquierdo pues está el contenido propiamente dicho del profesional, ¿vale? Aquí están sus datos, se recuperan, se pintan. Y en el lado derecho hay un icono que representa al profesional. Bueno, cositas. Esto de aquí. Básicamente lo que estamos diciendo es que para generar el efecto ese de que la primera fila, vamos a verlo aquí, mejor. En la primera fila tenemos aquí este fondo que tiene que pintarse del mismo color que el de la cabecera. Tenemos un caso especial, por tanto en la primera iteración teníamos que poner que el fondo del contenedor fuera el secondary, ¿vale? Que es el azul este. Y en el resto ya se pone con un color particular que hemos definido en SAS, ¿vale? Ahora también lo veremos. Esto es el primary, secondary y algunos customizados. Pero bueno, a partir del segundo hay que aplicar el fondo normal, incluso en la última, porque la última lo que queremos es que este trocito de aquí, ¿vale? En el pie, también se pinte del mismo color. Pregunta, ¿está bien que esté así? ¿O lo pondréis en CSS? Ahora enseñaré las dos versiones, yo tengo mi propia opinión, pero ponérmelos en los comentarios. O sea, ¿por qué? O sea, y argumentarlo, ¿no? ¿Por qué es mejor una opción o la otra? Ahora enseñaré la otra versión con SAS. A partir de aquí había un poquito de particularidades. El lado izquierdo, que es el call 9, es el que tiene aplicada esta clase que nos de Bootstrap. Esta es la nuestra, la que genera la pestañita de arriba. Y el lado derecho, que es el call 3, tiene el margin que también como no se ajustaban a nada de Bootstrap, pues lo hemos definido nosotros mismos. Quitando eso, bueno, había un borde que tenía que ser el borde superior derecho solamente, que tampoco está en Bootstrap, y en algún sitio también lo hemos puesto por ahí, que es este de aquí, ¿vale? Este está definido por nosotros. Y creo que poco más que esté definido por nosotros. Luego ya es un poco ajustar los colores de cada elemento para los efectos esos que he comentado, los bordes sobre todo para que todo tuviera un borde cada fila completamente. Y ya está. Entonces vamos a ver, por un lado, aquí definimos nuestros primary, secondary y los colores personalizados que tenemos para generar todo el código de Bootstrap con nuestros colores. Y luego aquí ya está el código propiamente dicho. He utilizado un mixin para el bloque de la pestaña. Esto es un poco ya lo que habíamos visto, que tenía que ser bueno, aquí lo vemos, un elemento before. La única diferencia es que lo que es el pie y el resto, la pestañita tiene que ser de color diferente. En el pie el color tiene que ser del secondary y en el resto tiene que ser el color customizado, que es el gris este clarito. Es la única diferencia. Aquí se lo paso como parámetro y aquí, pues en el caso del pie, tiene el secondary. Vale, ahora vamos a ver la versión de quitando esos estilos. Bueno, por ahí también estaba lo que había comentado de alguna cosita más, que estaba el margin top y alguna cosita más, pero vamos, lo importante era esta parte de aquí. El margin top del lado derecho me refiero. Ahora vamos a ver la versión quitando los if estos del editor de plantillas, del Bolt, y pasando el mismo resultado completamente a SAS, ¿vale? Y esta sería básicamente la versión de SAS. Hemos quitado en el código la condición que veíamos antes, ¿vale? De la primera iteración, y la hemos transformado en algo como esto. Bueno, le hemos dado un ID a la clase
le habíamos dado una idea al UL, al elemento, a la etiqueta UL. En mi caso me vale, porque yo solamente voy a tener un listado de estos por página. Si para vosotros no es único, deberíais a lo mejor definirlo como un class. Bueno, y básicamente he hecho que todos los elementos tienen un BG custom light y el resto el background secondary. Por lo demás es igual. Solamente decir una cosita más, que es que, como veis, no he utilizado BEM ni algo ni nada similar. Simplemente porque para mí tiene más sentido, ya que estamos utilizando Bootstrap, que las clases las llamemos con algo parecido a lo que ya conocemos en el propio Bootstrap. Por ejemplo, pues yo he definido aquí el mt list folder shape, porque en Bootstrap el margin top es mt, hay guión algo, pues para mí tiene sentido que sea mt list folder shape. Y lo mismo un poco con el h. El h en Bootstrap suele representar el height, la altura, pues en este caso he hecho un poco lo mismo. Y nada más, ahora vamos a ver el resultado final comparándolo con el modelo de referencia y con esto lo tenemos listo. Bueno, pues aquí tenemos a la izquierda el modelo de referencia que pasó la diseñadora y a la derecha el resultado final, que como tiene un poquito de zoom se empieza a distorsionar un poco, así que vamos a quitárselo, ¿vale? Quedaría algo así, ¿vale? Creo que el resultado es bastante fiel a la idea que tenía la diseñadora y ha quedado bien porque al final funciona muy bien, ya lo he enseñado antes, bueno, en cualquier pantalla lo he probado en todos los rangos y la verdad es que se adapta bien y funciona muy bien, así que bastante contento. Bueno, espero que os haya servido de ayuda para aprender un poquito más sobre cómo hacer este tipo de cosas. Y bueno, acordaos de la pregunta que os he hecho antes, a ver si me la contestáis y me dais vuestra opinión en los comentarios. Y nos vemos en otro vídeo con más explicaciones. Un saludo, chao, chao.